Bueno, ¿qué es el idealismo? El idealismo o inmaterialismo es la familia de las teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso la existencia independiente de estas. Afirman que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de nuestras mentes. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que se encuentre consciente de ellos. Para poder conocer las cosas se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento de este. El materialismo rechaza el idealismo. El idealismo no es precisamente antagónico al realismo, pero hay filosofías idealistas, por ejemplo, el idealismo objetivo, que postula una existencia de objetos abstractos independientemente del valor del observador. Epistemológicamente, el idealismo se manifiesta como un escepticismo sobre la posibilidad de saber cualquier cosa independientemente de nuestras mentes. En un sentido sociológico, el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias o los valores, van dando forma a la sociedad. Como doctrina ontológica, el idealismo va más allá, afirmando que todas las entidades están compuestas de mente o de espíritu. El idealismo rechaza así las teorías fiscalistas y dualistas que no atribuyen la prioridad a la mente. Una versión extrema de ese idealismo puede existir en la noción filosófica del solipsismo. En 1781, Immanuel Kant publicó la famosa Crítica de la Razón Pura, rechazando ambas posturas y proponiendo una alternativa. Según Kant, si bien todo conocimiento empieza por la experiencia, no todo el conocimiento sabemos que se origina de ella, pues existen ciertas estructuras psicológicas del sujeto que anteceden a toda experiencia, en tanto son condiciones que lo hacen posible. La filosofía del siglo XIX se caracterizó entonces en gran parte por ser una reacción a la filosofía kantiana, comenzando con el desarrollo del idealismo alemán, la cual fue generada por algunos idealistas influyentes, algunos de ellos Jonathan Gottlieb, Friedrich Wilhelm, Georg Wilhelm Hegel, Arthur Schopenhauer y Francis Herbert Bradley. Pero en sí, ¿qué es el idealismo? Curiosamente, en 2004 se cumplieron 200 años del nacimiento de Kant, y se trabajaba en un bosquejo en el cual pudiera atribuirse lo trascendental del idealismo de Kant hacia la civilización occidental. En lo cual generó pues el darse cuenta del significado de la obra de este gran filósofo, que tras muchos años del esfuerzo de sus trabajos designó al idealismo trascendental como un sistema, el cual hoy en la actualidad puede medirse no solo por la revolución, eh, no puede, que puede medirse no solo por la revolución que causó, sino apoyándose sin duda en movimientos precursores que ella logró cristalizar en forma de un sistema más o menos consistente, sino también sobre todo históricamente la influencia de este sistema logró ejercer hacia la posteridad y aún más allá.
y no solo en la posteridad inmediata, tomando en cuenta el idealismo alemán, el materialismo histórico, que a través de Hegel, sino también las ideologías que nuestro presidente se encuentra representando la filosofía kantiana a más de 200 años de distancia de la muerte de este. Kant, mediante el sistema del idealismo trascendental, logró reunir de un modo nuevo las ideas en líneas maestras que venían desplegándose en las concepciones del mundo antiguo, medievales y modernos. Con Kant comienza verdaderamente la filosofía contemporánea, y no falta razón a quienes consideran a Kant como el Aristóteles de la época moderna. Para la revolución que Kant imprimió en la concepción cristiana hacia el mundo fue cuando a su fondo metafísico generó una revolución de 360 grados, es decir, una revolución conservadora, una transformación idéntica. El espíritu de esta revolución es el espíritu de la utopía, del pacifismo armónico que confía en Dios, en la legalidad de la naturaleza y aún en el alma de algún modo inmortal, para que sirvan no solo de consuelo a los hombres, sino también de guía de sus normas y de garantía de su tranquilidad. La única condición es que todos cumplan con su deber, con su imperativo categórico. Los demás, decía él, se nos dará por añadidura. Eso fue lo que hizo Kant, legitimar el racionalismo, materialismo ilustrado, que se alimentaba de las nuevas creencias emergentes. Recordemos que pues la filosofía de aquellos tiempos era mecánica. La concepción tradicional espiritualista cristiana del alma, del mundo y de Dios, y la legitimización se lleva a cabo interpretando los resultados de la crítica de la razón pura, como orientados no a destruir, como pretendía el materialismo, a la fe tradicional y en el alma inmortal, en el orden cósmico armónico o del Dios justo, que el dogmatismo de la metafísica tradicional pretendía demostrar científicamente, sino a poner un coto a las pretensiones del materialismo, un coto tan firme como se lo ponía el dogmatismo de la metafísica tradicional. Kant, una vez presentada su crítica a la metafísica espiritualista tradicional y una vez presentada la crítica del materialismo, considerado también como metafísico, cree haber logrado levantar una muralla capaz de defender contra el materialismo la fe en el alma y en el mundo de Dios. Con razón ha sido considerado Kant como el verdadero fundador de la Vatanlehre, del agnosticismo, pero en un sentido mucho más profundo que se le dio este término a su creador, Huxley, quien entendió el agnosticismo ante todo como un agnosticismo positivo, es decir, como una suspensión del juicio ante la dogmática positiva revelada por la iglesia determinada. Pero el agnosticismo de Kant se establece en un terreno más abstracto, compatible con el agnosticismo de la crítica. Toda revelación como la desarrollaba la religión dentro de los límites de la razón pura. Por ello el agnosticismo de Kant sí cabe más insidioso que el agnosticismo positivo de Huxley. En una posición más amplia de este concepto del agnosticismo es en el diccionario de Pelayo García y Sierra. Del agnosticismo de Kant podría decirse que estaba llamado a suministrar la cobertura ideológica en cuanto a las sociedades capitalistas y racionalistas, pero no materialistas, de las sociedades tolerantes y pacifistas, también de las democracias cristianas y de la iglesia algiotana, que una vez pasada la primera elección contra Kant, verá en Kant un aliado contra el materialismo. Reiteramos nuestra afirmación de que no falta razón a quienes consideran a Kant como el Aristóteles de la época moderna. En la época de nuestro presente, en la cual se ve la influencia de Kant y en donde resulta ser más directa, fue durante los siglos XIX y XX,
Sobre todo esto se puede ver después de la caída del fascismo y del socialismo real, y puede decirse que en general la ideología de nuestros científicos, el teoricismo por ejemplo, es en gran medida kantiano, aunque no porque la ciencia misma lo sea. Asimismo puede decirse que la ideología de la política democrática del mercado, una vez derrumbada la Unión Soviética, tiene también en líneas generales la inspiración kantiana. Recordemos, por ejemplo, la creación de la Sociedad de las Naciones de la Sociedad de las Naciones Unidas por inspiración del presidente Wilson, que era kantiano. Recordemos a Rawls y su teoría de la justicia. Recordemos también la teoría de la paz, perpetua entre las naciones y las democracias de Michael Doyle. También la metodología de la libertad a través de la cultura y el respeto a la diversidad cultural, asumida en parte por los estados democráticos en las épocas de la globalización. Y esto también es kantiano. De todo lo cual podremos concluir que una de las tareas principales del materialismo filosófico tiene que asumir en este bicentenario de la muerte de Kant, sigue siendo la tarea de la demolición del sistema del idealismo trascendental, si es que este en verdad aún sigue vivo entre nosotros. Este es nuestro homenaje a Kant, reconocerle su vigencia y redefinir el materialismo filosófico como un sistema que no solo toma verdadera concienciacismo con su oposición al idealismo kantiano.